Hola amigos, ahora continuaré con el top 10 de los peores juegos de la historia. Número 4. Custer's Revenge. Mystique, 1982 para Atari 2600. Allá por 1982 salió al mercado un videojuego para adultos que supo generar más polémica que Ricardo Ford frente a una cámara. El juego se llamaba Custer's Revenge, y el jugador debía ponerse en las botas de un general norteamericano con el objetivo de acceder carnalmente a una indefensa nativa. Se imaginarán el revuelo que se generó por ese entonces, y hasta se llegó a prohibir la venta del juego en el estado de Oklahoma. Pero este no es un top 10 sobre controversias, sino de juegos malos, pero muy malos. Y Custer's Revenge es, sin lugar a dudas, uno de los peores juegos de la historia. A pesar de que mucho no podía exigírsele muchas cosas a la consola Atari 2600, los gráficos de esta porquería eran un chiste. Basta decir que cuando el personaje se movía, dejaba una estela de colores, como si estuviese perdiendo piel al caminar. Ni hablar de la jugabilidad, que se centraba en ir de una punta a la otra de la pantalla esquivando flechas que caían desde la parte superior derecha. Pero esas flechas desaparecían misteriosamente varios centímetros antes de llegar al personaje, por lo que era imposible saber cuándo impactaban. Para jugar con una mano, mientras utilizamos la otra para colocarnos un cono de helado en la frente. Número 3. Exxon 52. Active Enterprises, 1991 para NES. Como su nombre lo indica, Exxon 52 no es un juego, sino una colección de maravillosos fichines para NES en un solo cartucho que en 1991 salió a la venta solo en negocios independientes de Estados Unidos, ya que Nintendo nunca jamás lo licenció. Exxon 52 no era uno de esos cartuchos chinos de Family que prometen 100 juegos de los cuales 75 son variantes de Battle City, no, los 52 juegos de este cartucho eran reales, con nombres como Non Human, Alfred and the Fetuk, y el emocionante simulador de panadería French Baker. Eso antes de que se les acabe la imaginación y ofrezcan Alfredo, Challenge y el inolvidable First Game. Cada uno de los juegos de Exxon 52 parecía haber sido programado originalmente para Atari 2600 con gráficos toscos, niveles cortísimos y una admirable facilidad de robar cualquier idea que los programadores tuvieran cerca. La más notoria, Cheetahman, o los hombres Cheetah, una copia grosera de las tortugas ninja que era lo más parecido a un juego que se podía encontrar en la colección. Como el amor de internet por el puro porno XD bueno continuo es infinito, si buscas a los Cheetahman vas a encontrar tributos, parodias, y hasta el cómic original de estos superhéroes de cuarta que venía con el cartucho. El mejor chiste de todos. Cuando salió por primera vez, Exxon 52 costaba $200, un precio ridículamente alto para la época. Y ahora que es una rareza, vale casi 400 en eBay. No solo es uno de los peores, sino que es uno de los más caros. Número 2. Limbo of the Lost. Majestic, 2007 para PC. Podría tranquilamente escribir toda una sección amarilla al respecto, pero no creo que ustedes quieran eso. Trataré de hacerla corta. Si bien todos los juegos mencionados en esta lista son malos por derecho propio, todos tienen algún factor que los redime en alguna manera, por pequeño que sea. Todos, excepto esta basura. ¿Y por qué? Porque no solo este juego es culpable de todos y cada uno de los pecados a los que un videojuego puede aspirar, también es el único en esta lista que viola de manera premeditada uno de los 10 mandamientos mismos. Analizaré un poco a Limbo of the Lost. Es un juego de aventura gráfica en la que controlamos las acciones de Benjamin Briggs, capitán del María Celeste, que fue puesto en limbo por una especie de juego que se estaba llevando a cabo entre las entidades de Destino y Destino. Lo siento, es que Destiny y Fate se traducen igual. Ya de entrada la historia es estúpida, lo que es grave siendo esta una aventura gráfica. A partir de este momento todo va de mal en peor en absolutamente todos los lados posibles de ver. Los personajes son horribles, tanto en diseño, voz, y personalidad. Los gráficos son espantosos, así como los diseños de escenarios, prevaleciendo las increíbles, y no por ser buenas, manipulaciones con Photoshop entre otros atentados al buen gusto. Los puzzles son imbéciles y desafían toda lógica, si es que existe en este juego. Los modelos de personajes son simplemente asquerosos, pero en contraste son bellísimos al compararlos con las animaciones descomunalmente malas. Sumémosle a todo esto algunos pecados específicos de las aventuras gráficas. Pésima historia, inexistente continuidad lógica entre capítulos. Soluciones desquiciadas e irreverentes para casi todos los puzzles.
Y el peor, pixel hunting, léase, ítems que tienen unos pocos píxeles de tamaño, que se ve empeorado porque muchos ítems están casi invisibles a la vista. Ya con todo esto Limbo of the Lost podría ir tranquilamente al primer puesto, ¿no? Pero debo ir más allá. Debo llegar al peor videojuego jamás creado, el peor pecado que un juego comercial puede violar. La gran mayoría del contenido del juego, son gráficos, diseños, ítems, sonidos, etc., fue prácticamente robado de otros títulos. Así es. Al menos todos los demás juegos de esta lista tienen el mérito de haber dado el esfuerzo. De haber hecho su propio contenido, por malo que fuese. Limbo of the Lost, en cambio, robó todos sus escenarios de capturas de pantalla de otros juegos, así como dibujos de ítems, elementos de control, la manito que usamos de cursores del Black White, por ejemplo, y hasta efectos de sonido característicos. Y estamos hablando de juegos importantes. Como The Elder Scrolls 4, Oblivion y hasta World of Warcraft. Incluso robaron clips de películas, Spawn, por ejemplo, para poner en el juego. Una cosa así no puede resultar por un accidente. Todo fue a conciencia, y la historia viene desde tiempo atrás. Limbo of the Lost fue lanzado en el año 2007, pero su diseño comenzó allá en 1990, cuando el juego tenía gráficos en 2D más propicios para aquellos tiempos pero todavía robados y modificados de producciones ajenas de aquella misma época. Estamos hablando de 17 años de robo tras robo, hasta que al fin sacaron el producto final. Honestamente, este título es un asco en la historia de los videojuegos. El punto más bajo para mi entender. Todas las empresas de videojuegos, todas, deberían tener un enorme póster de este juego colgado en la pared más vistosa de todo el edificio y una placa a su lado que diga esto. Aprendan. Nunca, repito, nunca hagan algo como esto. Número 1. Link. The Faces of Evil y Zelda. The Wand of Gamelon. Animation Magic, 1993 para CDI. ¿Qué puede ser peor que un juego como ese? Uno igual de malo, pero que a la vez, destroza todo lo que alguna vez uno amó sobre personajes amados como, en este caso, Link y Zelda. En los años 80 y 90 Nintendo licenciaba sus personajes a quien podía. La popularidad de Mario y Zelda estaba en su punto más alto y los niños recibían regalos como la serie televisiva de Super Mario protagonizada por el luchador Lou Albano, juegos educativos como Mario TH Stipping y los tristísimos dibujitos de Capitán N, el amo del juego. Pero nada peor que estos dos juegos, la posible razón por la que Nintendo ahora se aguanta un poco las licencias indiscriminadas. Es un juego de plataformas para la difunta consola CDI de Philips, completamente básicos, mal animados, horriblemente diseñados que hay en este juego que serían casi competentes si no fueran tan mortalmente aburridos, con historias dignas de los peores dibujos fantásticos de esta época. Los enemigos aparecen por cualquier parte, los personajes parecen despegados del fondo, y las voces constantes de los personajes son horrendas. Que incluso merecerían estar en esta lista, pero no encabezarla, si no fuera por las escenas animadas. Las cuales hay que ver para creer. Bueno amigos, eso ha sido todo. Comenten, puntúen y suscríbanse. Se despide su amigo Nerox 115. Adiós.